A continuación, les presentamos nuestro trabajo de investigación titulado Determinantes psicosociales asociados a la adherencia alimentaria en enfermedad renal crónica con tratamiento conservador en un hospital de la ciudad de Buenos Aires. A modo de introducción, la enfermedad renal crónica constituye un problema de salud pública a nivel mundial debido a su elevada y creciente prevalencia, su impacto sobre la morgue y mortalidad y los altos costos sanitarios asociados, estimándose que afecta entre el 9 y el 13% de la población adulta global. En Argentina, la segunda ENI, realizada en el año 2019, reportó una prevalencia del 12,7% en adultos. En pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento conservador, el abordaje nutricional constituye un componente fundamental del tratamiento. Las guías de práctica clínica CADIGO y CADOCI recomiendan intervenciones nutricionales individualizadas orientadas al control de la ingesta de proteínas, sodio, potasio y fósforo, con el objetivo de retardar la progresión del daño renal. Sin embargo, la naturaleza restrictiva del abordaje nutricional lo convierte en un desafío terapéutico, ya que requiere la implementación de múltiples cambios conductuales sostenidos en el tiempo, lo cual puede dificultar la adherencia. Asimismo, la adherencia al tratamiento nutricional en estos pacientes está influenciada por diversos factores psicosociales y conductuales. Entre las principales barreras se destacan las restricciones dietéticas, la menor palatabilidad asociada a dietas hiposódicas, las limitaciones económicas que dificultan el acceso a alimentos adecuados, la coexistencia de comorbilidades que implican indicaciones dietéticas adicionales, la falta de información, una actitud pasiva frente al autocuidado y deficiencias en la comunicación entre profesionales y pacientes. Por otro lado, el apoyo familiar y social, la educación nutricional, la aceptación de la enfermedad y la participación activa del paciente en su proceso terapéutico se reconocen como facilitadores relevantes. En el ámbito de sistemas públicos de salud, donde son frecuentes la vulnerabilidad socioeconómica, la inseguridad alimentaria y las barreras estructurales de acceso, dichos determinantes pueden adquirir características específicas que requieren ser comprendidas en su contexto. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue describir los determinantes psicosociales asociados a la adherencia alimentaria en pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento conservador atendidos en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se diseñó un estudio de tipo observacional, descriptivo, transversal, con recolección prospectiva de datos mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se incluyeron adultos de 18 años de edad o mayores con diagnóstico de enfermedad renal crónica en estadios 1 a 5, según el índice de filtrado glomerular, que asistían al consultorio de patología renal de la División de Alimentación del Hospital Ramos Mejía de Cava. Se excluyeron pacientes en diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplantados renales, así como aquellos con afecciones clínicas o neurológicas avanzadas, embarazadas, pacientes internados y o individuos con barreras idiomáticas o de comprensión que imposibilitaron llevar a cabo la encuesta. Se analizaron variables sociodemográficas, el estadio de la enfermedad renal crónica, el tiempo de diagnóstico, las barreras y los facilitadores percibidos para la adherencia alimentaria, la autopercepción de la calidad de la dieta, el grado de facilidad y o dificultad para la adherencia al plan alimentario y la disposición al cambio de hábitos alimentarios. Se utilizó como herramienta de recolección de datos un cuestionario semiestructurado de elaboración propia, guiado por los investigadores y anónimo, compuesto por 36 preguntas. La muestra quedó conformada por 63 participantes, de los cuales el 73% presentó exceso de peso. A su vez, el 73% se concentró en los estadios 3 a 4 de enfermedad renal crónica. La mediana de tiempo de diagnóstico fue de 12 meses, con un valor mínimo de 3 y un máximo de 60 meses. En relación con las barreras percibidas para la adherencia al plan alimentario, la necesidad de modificar los hábitos alimentarios tradicionales fue la más reportada, con el 60%, seguida de las limitaciones económicas para acceder a los alimentos recomendados. Con respecto a los facilitadores percibidos, el deseo de mejorar el estado de salud fue el factor más reportado con el 81%, seguido de la educación alimentaria nutricional brindada por el profesional y del apoyo familiar. En cuanto a la autopercepción de la calidad de la dieta, el 52,4% la calificó como buena, seguida de la categoría ni buena ni mala, mientras que el 19% la clasificó como mala. En relación al grado de facilidad y o dificultad para la adherencia al plan alimentario, se observó que la creencia de que la alimentación indicada contribuye a mejorar el estado de salud refleja una mayor facilidad para la adherencia. Por el contrario, la principal dificultad reportada se relacionó con la capacidad de cumplir con el plan de alimentación fuera del hogar o reuniones sociales. En cuanto a la disposición al cambio de hábitos alimentarios, se observó que el reconocimiento de la importancia de esforzarse para cumplir con las recomendaciones nutricionales fue la afirmación que obtuvo el mayor nivel de acuerdo, representando una mayor disposición al cambio. Por el contrario, la percepción de control personal para elegir alimentos adecuados fue la que presentó el menor nivel de acuerdo. Al analizar la disposición al cambio según el estadio de la enfermedad renal, se observó que los pacientes en estadios más avanzados presentaron una mayor disposición al cambio, en comparación con aquellos en estadios menos avanzados. La necesidad de modificar hábitos alimentarios tradicionales resultó la principal barrera percibida para la adherencia al plan de alimentación recomendado. Este hallazgo coincide con el estudio de Triguero Flores y colaboradores, quienes identificaron a las restricciones dietéticas como una limitación para el seguimiento de una alimentación saludable en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 3 a 5.
Otra de las principales barreras identificadas fue la limitación económica para la compra de los alimentos recomendados, resultado también consistente con el estudio previamente mencionado, donde todos los participantes señalaron a los factores económicos como una de las principales limitantes para cumplir con las recomendaciones dietéticas. La evidencia sugiere que las condiciones socioeconómicas influyen significativamente en la capacidad de las personas con enfermedad renal para implementar las modificaciones dietéticas recomendadas. El deseo de mejorar el estado de salud constituyó el principal facilitador para adherir al plan alimentario. Esto coincide con lo reportado en estudios previos donde se describió que el autocuidado en la enfermedad renal crónica es motivado por la percepción de beneficios para la salud y la prevención de complicaciones. De manera similar, Lee y colaboradores observaron que una mayor percepción de la gravedad de la enfermedad y de las consecuencias asociadas a su progresión se relaciona con una mayor intención de adherir al tratamiento nutricional. La educación nutricional brindada por los profesionales fue identificada como un facilitador relevante para la adherencia alimentaria. Esto concuerda con lo descrito por Trigueros y colaboradores, donde el 25% de los participantes destacaron a la orientación y educación alimentaria como elementos clave para adherir a las recomendaciones. Del mismo modo, Jen y colaboradores identificaron que los pacientes consideran fundamental la educación sanitaria y el acceso a información para fortalecer el autocuidado. El apoyo familiar constituyó uno de los principales facilitadores para la adherencia alimentaria. Este resultado se asimila con lo observado en estudios realizados a través de grupos focales, donde se señaló el papel fundamental de la familia en el cumplimiento de las recomendaciones dietéticas. En consonancia, el 49% de los participantes de un estudio transversal expresó que desearía asistir con un familiar a las sesiones de apoyo práctico para el autocontrol en la enfermedad renal. Respecto a la autopercepción de la calidad de la dieta, más de la mitad la calificó como buena. En el estudio de Trigueros y colaboradores, los participantes percibían su alimentación como saludable, a pesar de que la evaluación realizada utilizando un cuestionario de frecuencia de alimentos evidenció que el 60% se encontraba dentro de las categorías de alimentación no saludable o mejorable. En relación con el grado de facilidad y o dificultad percibido para la adherencia al plan alimentario, la creencia de que la alimentación indicada contribuye a mejorar la salud obtuvo la puntuación media más elevada, lo que podría reflejar el reconocimiento de su importancia en el manejo de la enfermedad renal crónica. En concordancia, un estudio previo reportó que el 90% de los pacientes considera a la dieta como un componente esencial del tratamiento. Asimismo, otro estudio describió que los participantes percibían que sus conductas de autocuidado podrían contribuir al control de la enfermedad y retrasar su progresión, lo que sugiere que la percepción de beneficios del tratamiento podría favorecer la adherencia a las recomendaciones nutricionales. En contraste, cumplir con el plan alimentario fuera del hogar o en reuniones sociales presentó el menor puntaje, representando la principal dificultad para la adherencia alimentaria. Este resultado coincide con estudios previos donde los participantes identificaron a las comidas fuera del hogar como una barrera para seguir las recomendaciones nutricionales e incluso describieron que algunos pacientes evitan reuniones sociales para no exponerse a situaciones que dificultaran el cumplimiento nutricional. Con respecto a la disposición al cambio, el reconocimiento de la importancia de esforzarse por cumplir las recomendaciones alcanzó el mayor puntaje, mientras que el menor puntaje lo obtuvo la percepción del control personal para elegir alimentos adecuados. Esto sugiere una discrepancia entre la motivación para realizar cambios y la percepción de la autoeficacia necesaria para sostenerlos, aspecto que ha sido identificado como un factor clave para el autocuidado, al influir sobre la capacidad percibida para iniciar y mantener conductas relacionadas con el manejo de la enfermedad renal y la adherencia alimentaria. Finalmente, se observó que los pacientes en estadios de enfermedad renal menos avanzados presentaron menor disposición a modificar sus conductas alimentarias en comparación con aquellos que contaban con un índice de filtrado menor. Este hallazgo coincide con el estudio de Anne y colaboradores, quienes reportaron menores niveles de conductas de autocuidado en estadios iniciales de la enfermedad renal, atribuido posiblemente a la ausencia de síntomas y a una menor percepción de gravedad, lo que reduce la necesidad percibida de implementar cambios en el estilo de vida para retrasar su progresión. Entre las limitaciones del estudio se puede mencionar el tamaño muestral alcanzado y el muestreo por conveniencia, el uso de instrumentos adaptados no validados, la presencia de sesgos de memoria y de deseabilidad social en las respuestas al tratarse de un estudio basado en autopercepciones y la realización del estudio en un único centro. El presente trabajo sugiere que la adherencia al plan de alimentación en pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento conservador podría estar determinada por múltiples factores psicosociales, lo que respalda la necesidad de desarrollar intervenciones nutricionales individualizadas que contemplen no solo los aspectos clínicos de la enfermedad, sino también los factores socioculturales, económicos y conductuales que puedan condicionar la capacidad de adherir a las recomendaciones. En este contexto, el licenciado en nutrición desempeña un rol fundamental en la identificación de barreras, el fortalecimiento de facilitadores y el acompañamiento de los pacientes en la adopción y mantenimiento de cambios alimentarios en el contexto de una enfermedad crónica que requiere modificaciones sostenidas en el estilo de vida. Agradecemos a todos los que nos acompañaron a lo largo de este trabajo. Muchas gracias por su atención.